De agenda política aquí en Canal N. Una semana que termina, que ha estado llena de todo un poco. El viaje del presidente de la República, los temas relacionados con las facultades legislativas, el trabajo que ahora se da en las comisiones, los pleitos dentro de las bancadas, como los que hemos tenido todos estos días, y también los otros temas como algunas iniciativas que han puesto de vuelta y media a mucha gente, las iniciativas con respecto a los temas electorales, las iniciativas con los temas a los contenidos en los medios de comunicación, en fin, diversos temas que nos dan justamente para tocar un tema que puede ser importante, más allá de la coyuntura diaria, más allá de las palabras más, palabras menos, hablar un poquito más de lo que debe venirse y lo que se viene, pero en términos un poquito más gruesos, no la mirada del día siguiente. Por eso es que hoy día nosotros hemos querido tener en nuestro programa a dos políticos experimentados, Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput. Ellos representan a la bancada de Acción Popular, que se dice fue la que presentó al defensor del pueblo como candidato, al actual defensor del pueblo como candidato, y Juan Cheput, que representa al oficialismo. Con ellos, que tienen una larga experiencia en política, y hay que decirlo así, con palabras grandes, en política, nosotros hemos querido conversar el día de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera, primero que nada, plantearles el tema de un balance de lo que ha sido todos estos temas relacionados con iniciativas no plasmadas en proyectos, con respecto a las reformas electorales, un poco lo que ha sido esta situación que han vivido ustedes en las bancadas, en sus bancadas. ¿A qué estamos asistiendo? A falta de experiencia, a novedad de un gobierno nuevo y un Congreso nuevo. ¿A qué estamos asistiendo, don Juan Cheput? En general, en varias bancadas, tanto en la de Fuerza Popular como inclusive en la de Peruanos por el Gran Cambio, menos en bancadas que tienen ya gran tradición parlamentaria como Acción Popular o el APRA, lo que yo veo es que hay mucho entusiasmo y poca vocación por la agenda. Cuando hablo de mucho entusiasmo, veo ganas de trabajar en diversos congresistas, veo un afán por plantear proyectos de ley, pero también los veo desordenados. Y esto no es una crítica destructiva, sino un llamado cordial a un orden, porque se requiere de una agenda legislativa. Y la agenda legislativa no solamente se circunscribe en el ámbito agregado, global, a lo que pueda decir la presidencia del Congreso, que está haciendo una estupenda labor Luz Salgado, sino lo que pueda plantearse cada una de las bancadas. Inclusive a nivel de comisiones, yo recuerdo cómo durante la presidencia de Carlos Ferrero, en el año 2001, las comisiones tenían agendas de trabajo. Y hoy lo que veo es bastante entusiasmo, lo cual me parece muy positivo, pero por otro lado la ausencia de una visión, un objetivo, un norte al interior de cada una de las comisiones, para que de esa manera se convierta en un cierto orden que evite estas dispersiones que generan confusión en la ciudadanía y dan la sensación de que existe voluntarismo. ¿Eso es inexperiencia de los presidentes de comisiones? ¿Eso es confusión por un nuevo esquema político? ¿Qué cosa es? Bueno, por uno hay que reconocer que algunos de ellos tienen por primera vez un ejercicio parlamentario, yo mismo, ¿no? Pero para tener experiencia en la conducción no necesitas haber sido parlamentario, puedes haber tenido experiencia política en los partidos ya de una u otra forma. La cercanía a través de asesorías o el mismo diálogo con otros parlamentarios te convierte en una persona que no se siente distante del proceso legislativo. Yo lo que creo es que no hay liderazgos consolidados. Y esa ausencia de liderazgos consolidados es lo que está generando que en diversas comisiones empiecen a surgir espontáneamente una serie de iniciativas, lo cual saludo. Pero hay que entender que tiene que haber una agenda, tiene que haber un orden y sobre todo tiene que haber un norte al cual alinearse, lo cual favorecería el trabajo parlamentario. Don Víctor Andrés García Belaúnde, con más años en el Congreso, con la experiencia y la visión que le da haber visto diversas gestiones, no solamente en el Congreso, sino gubernamentales, ¿a qué estamos asistiendo? Bueno, la gente que llega se demora en aprender, evidentemente, porque nadie sale de la universidad con un título de parlamentario, ¿no? Por lo tanto, llegan al Congreso y empiezan a aprender y, bueno, y eso demora tiempo, un mes, 6 meses, un año. Hay gente que aprende recién a los 4 o 5 años cuando ya se está yendo y hay gente que nunca llega a aprender, por un lado. Por otro lado, también hay una especie de soroche de poder, ¿no?
pasan por el umbral del Congreso y ya se sienten que lo pueden todo. Pueden tocar el techo, pueden pedir esto, pueden pedir lo otro. Y bueno, y ahí están todos los pedidos que hacen a veces absurdos, ¿no? Y entonces hay una mezcla de ambas cosas. Y eso demora un poco. El Soroche a veces no se va, salvo cuando bajas del poder, después de 5 años. Pero sí la experiencia y la desorientación por la falta de práctica o de experiencia o de conocimiento, eso sí se puede superar. Y han pasado casi, ¿qué? 100 días, ¿no? Han pasado menos, 45 días. O sea, han pasado 50 días de los 100. Y tanto el gobierno como el Parlamento aún no hay nada interesante que rescatar, salvo discursos, palabras y solo palabras. Entonces yo creo que hay una desorientación y están todos viendo qué hacer. Poner a debatir en la Comisión de Constitución el primer proyecto, que es transfugismo, bueno, pues eso es importante, pero ¿es lo más importante? No es lo más importante, no es la prioridad, y además cuando se ha discutido eso durante 10 años y no se ha aprobado, entonces eso no es lo más importante. Entonces, y lanzar una idea de evitar la segunda vuelta con 40% también es algo que no es prioritario en este momento y ya está, no en la agenda, pero por lo menos en las declaraciones. Justamente eso quería entrar, porque esa iniciativa, por ejemplo, no es de un novato, es de un congresista experimentado. Entonces, ¿qué cosa hay en ese tipo de iniciativas o en esa confusión de no darse cuenta de qué es lo urgente, lo importante? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿hay intención política, por ejemplo, en el tema de plantearlo, de eliminar la segunda vuelta? Yo creo que hay confusión. O sea, ¿cuál es el objetivo político, por ejemplo, del fujimorismo que tiene la conducción de la mayoría de las comisiones y de la propia mesa directiva? En este caso yo eximo de responsabilidad a Luz, porque ella, en medio de todo esto, creo y estoy convencido que está haciendo una buena labor la presidenta del Congreso. Pero en comisiones ellos tienen que alinearse a directivas políticas. Cuando Víctor Andrés recuerda con propiedad el tema del transfugismo, por ejemplo, ¿eso a qué obedece? A evitar que se vayan mis congresistas, a tratar de evitar que se vayan de otras bancadas. O sea, ¿a qué obedece? O sea, tiene que haber una línea. Igual, cuando se presentan mesas de trabajo en algunas comisiones y están dispersas o no encuentran su rumbo, es porque no hay liderazgo político. Entonces, lo primero es ver qué es lo que quiero hacer. Y ese quiero hacer, creo yo, que tiene nombre y apellido, agenda legislativa. Y la agenda legislativa se construye con el Ejecutivo. Más allá de delegación de facultades, uno tiene que ver las prioridades del Ejecutivo, las prioridades del Congreso, y eso alinearse a las diversas comisiones. Allí se encuentra un orden y empieza un debate consistente, sistemático, alturado, que puede llegar en algún momento a un tipo de apasionamiento que es propio de la política, pero por lo menos hay un orden. Entonces, cuando no existe eso, surgen como por esporas una serie de comentarios, ¿no? Por ejemplo, la segunda vuelta, que desde mi punto de vista no obedece a ni siquiera una consigna política, fue una cuestión declarativa, pero que sin embargo... O sea, perdón, ¿no cree que Keiko Fujimori esté detrás de eso? No, la verdad que no. Yo creo que simplemente encontró la oportunidad de decirlo Javier Velázquez Jequén, que fue la primera persona que lo planteó, y luego Patricia Donaire señaló que ella nunca dijo que era su iniciativa, sino sería bueno que se discutiera. Pero ¿qué es lo que veo yo de malo ahí? Que cuando se ataca la iniciativa, se pierde la oportunidad de darle calidad al debate público. Yo creo que un político no tiene que retroceder ante un paginazo. Si bien es cierto, reconozco que sí hay un desorden en la discusión, sí es bueno tratar, y mira, estamos en presencia de Víctor Andrés, que conoce mucho de historia política, del Perú político, es bueno tratar qué es lo que pasa con la segunda vuelta. La segunda vuelta, que nace con la Constitución del 79, ¿no?, que empieza, mejor dicho, a adquirir madurez, siempre ha generado cargamontones, con excepción de 1980, en que Fernando Belaúnde no se sometió al balotaje porque lo decían los considerandos de la Constitución para la elección de 1980. Pero en el 85, Alan García tampoco se somete a ella porque renuncia Barrantes. En el 90 gana el segundo, que es Alberto Fujimori. En el 2001, Alejandro Toledo casi pierde la elección con el segundo, con Alan García. En el 2006, Ollantumala, que era segundo, es el que gana. Y en el 2011, la persona que estaba en segundo lugar, Ollantumala, gana las elecciones, derrotando al que terminó en primer lugar, que es Keiko. Entonces, evidentemente, hay un problema en el sentido de que se pueden dar las condiciones para un cargamontón.
y ese cargamontón podría estar afectando la voluntad popular. O sea, usted sería de la idea de discutir el tema. De discutir el tema y olvidarnos de los nombres y apellidos, porque es fácil manipular a la opinión pública. Personas que pueden terminar con 35, 40, en el 80 Fernando Belaúnde terminó con 40 y tantos %, 47%, y Armando Villanueva por el 29, 20. Entonces, sí creo yo que se tiene que discutir sin llegar a la histeria colectiva de decir de frente, quieren beneficiar a Keiko. Las personas que reaccionan así, que por lo general son políticos que recién se están iniciando y que tienen el soroche de las alturas, como bien ha señalado Víctor Andrés, impiden que se genere un debate público si verdaderamente hay que revisar eso o no. No estoy apostando a ello. Estoy simplemente señalando que es necesario ese debate y de una manera desapasionada, analizando resultados y olvidándonos un poco de los nombres y apellidos. Don Víctor Andrés, ¿usted sería de la idea también de discutir el tema sin apasionamientos? Sí, claro, es un tema discutible, por supuesto que sí, totalmente discutible. Ahora, es una copia fiel de una inspiración muy argentina, muy kirchnerista, para poder llegar ¿Cuestionable? En Argentina se hizo con nombre propio y bueno, y ahí está. Nadie en el mundo lo ha copiado. Quizás Ecuador con Correa algo parecido está tratando de hacer o ha hecho, pero nada más. O sea, es una cosa rara y extraña. Finalmente, el debate de la segunda vuelta es un debate que se ha llevado profundamente en la constituyente del 78, y el APRA fue uno de los grandes propulsores. Claro, en esa época no estaba Velázquez Quején, aún no era aprista, o sea, quizás no sabe lo que pasaba en ese momento. Él se hizo aprista después. Pero en ese momento el APRA decía, con segunda vuelta nosotros llegamos al poder, porque tiene anticuerpos el APRA. Entonces tenía que buscar a otro partido, a otra organización política que tenga más anticuerpos que el APRA. ¿Quién es? La izquierda. Y eso sucedió con García. Eso sucedió con García el año 85. Y también sucedió con García luego, después, el año que vuelve, el 2006. Ganó el menos malo. En el caso de Barrantes, él renunció y el jurado hizo una interpretación difusa, digamos. El jurado dijo que García tenía 47%, pero en realidad, si tomamos en cuenta los votos nulos y blancos del año 85, me refiero, García tenía 53 y lo proclamaron con 53, claro, ante el atentado contra mi padre, que era presidente del Gobierno Nacional de Elecciones. Y Barrantes había renunciado ante ese atentado. Pero Bedoya, que tenía 10% o 9%, y García 47%, dijo, yo voy a la segunda vuelta, con la diferencia de casi 40%. Y entonces el jurado hizo una interpretación que todo el mundo aceptó y García fue proclamado. Entonces, usted no le convence ese tema, pero sin embargo no le molestaría la discusión. No, pero no pues como proyecto de ley, porque hay tantas cosas antes que discutir. Creo que es un tema que se puede discutir en seminarios. Dentro del paquete, o dentro del paquete. O dentro de un paquete. El Senado para mí es más importante. Para mí más importante es el voto preferencial, el voto voluntario, quiero decir. Porque se quejan, lo que he escuchado hoy día, es que la segunda vuelta nos ahorra plata. Pero ¿qué más ahorro de plata es que no haya que no haya voto obligatorio? La mitad de la gente no va a votar. Ese es un ahorro de plata también. Que, por ejemplo, en vez de que el gobierno tenga 5 años de vigencia, tenga 6. O sea, cada 5 años no hay elecciones, sino cada 6. También se ahorra plata. O sea, hay muchas maneras de ahorrar plata, pero no es el tema. La democracia no puede cuantificarse. Las dictaduras son mucho más caras que la democracia. Claro, que hay un golpe y ya no hay elecciones y nos ahorramos toda la plata del mundo, ¿no? Ese no es un argumento. Claro. Mira, Vitocha ha señalado algo que es bien importante, el debate alrededor de la Constitución del 78. En esa época el APRA tenía el famoso tercio aprista. Entonces nadie sabe para quién trabaja. Ellos sabían perfectamente y eran sufrientes de ese cargamontón que se les hacía a ellos porque todo el mundo se alineaba contra el APRA. Entonces pensando, y esto tengo que recordar, Víctor Andrés hace unos 10 días señalaba que ellos pensaban en un 36%, 37%, que es el top, el piso que ponen pensando en los resultados de allá de la torre. Que sacó 37. Época, que sacó 37, efectivamente. Pero en esa época había una solidez en el tercio aprista, que luego se fue difuminando, se fue simplemente desapareciendo, ¿no?
Y luego hemos visto que en Argentina el que sufría eso eran los del Partido Radical. Alfonsín es el que levanta la bandera de este 40% más uno, porque siempre quedaba en primer lugar y terminaba perdiendo ante la maquinaria peronista. Y al final terminó beneficiando a Kirchner, que era peronista. Por eso te digo, sobre la base de evidencia es importante discutir, pero sí coincido plenamente con Víctor Andrés que se disparan estas cosas cuando no hay una agenda. Yo coincido en que el Senado es uno de los temas, el voto preferencial, y olvidarnos tanto de los instrumentos. Uno de los errores de la actual Comisión de Constitución, por ejemplo, es pensar de que todo es el procedimiento, olvidando de que en un debate se puede ver que hay cosas que realmente pueden funcionar. Por ejemplo, el voto electrónico. Si Keiko no se hubiera opuesto al voto electrónico, de repente los resultados en estos momentos serían otros, ¿ah? Entonces, simplemente porque ha habido, según ellos, ha habido manipulación al voto. Entonces, ¿por qué se pusieron al voto electrónico? Ahora, el otro tema es el de las bancadas, ¿no es cierto?, que han tenido sus problemas. Ustedes, sus problemas por la elección del defensor, con diferentes tesis, de que era pues una opinión personal, o que se oponían a que el gobierno de alguna manera canjeara las facultades por esa elección, en fin. Y otras bancadas, como en el caso de Fuerza Popular, donde la cosa hierve. Entonces, estamos frente al riesgo de fraccionamientos tempranos en las bancadas. Ustedes tienen a una persona que en su bancada, por ejemplo, en Perdón por el Cambio, de pronto lanza loas a Fujimori y al autogolpe del 92, y uno dice, bueno, de repente este hombre se ha equivocado de membrete y no se ha puesto el polo naranja. ¿Cómo ven ustedes? ¿Tenemos riesgo de desvinculaciones tempranas, don Andrés? Pero acá con Juan Chebut es difícil hablar de ese tema, ¿no? Está prohibido, digamos. No, por favor, somos grandes amigos. A ver, ¿cuál es mi percepción? Hay dos partidos, digamos, en el mejor término, tradicionales, ¿no? Porque hablar de tradición significa casi un desprestigio, y no es así, ¿no? Que es el APRA y Acción Popular. Yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Además, todos son, primero son bancadas pequeñas, y segundo son gente vinculada al partido desde toda la vida. De tal manera que ahí no creo que haya mucho cambio. Puede haber cambio en el fujimorismo que, con el ánimo de ampliar su base, tender puentes a todos los sectores del Estado, ha incluido como candidatos al Congreso a una serie de personas que no son del partido, que no eran fujimoristas antes, y que evidentemente pueden quizás agarrar sus maletas y trasladarse a otra bancada más adelante. Puede pasar eso. Pero claro, como tienen 73, pueden perder 1, 2, pueden perder hasta 10 o 8 y no pasó absolutamente nada. En el caso de APP pasa un poco lo mismo. En el caso de Frente Amplio, bueno, son una serie de grupos que también puede pasar lo mismo, que pueden votar de manera diferente. Y en el caso del partido de gobierno, sí, también. Y es lo más preocupante porque es el partido de gobierno. Que hayan 5 o 4 que digan, no, yo no, esto no es un cuartel, no somos soldados, mi presidente ha dicho una cosa, pero yo hago otra cosa. Eso sí creo que es malo para la democracia, para el partido de gobierno, para la estabilidad del gobierno, pero claro, en todo caso tendrán que ellos ver cómo solucionan sus problemas, ¿no? Yo no quisiera entrar más a temas internos, porque tampoco me gustaría que ellos entren a temas internos nuestros, ¿no? Pero sí podríamos hablar en función y en la línea que ha desarrollado Víctor Andrés de una problemática común a todos los partidos políticos, y por mi deformación de ingeniero voy a las causas del problema, ¿no? Yo creo que el gran problema en el Perú, en general, y en todos los partidos, incluyendo aquellos que tienen mayor oficio político y parlamentario como Acción Popular, el APRA y Patria Roja, es la ausencia de formación de cuadros. Y el hecho de contar con muchas personas que pueden provenir de diversas profesiones liberales, derecho, ingeniería, periodismo, artistas, etcétera, etcétera, y que llegan al Congreso sin formación política. Entonces se olvidan de cosas elementales, que la política es administrar nuestra frustración. No siempre se hace lo que queremos. En política algunos dicen no, que yo tengo que tienen prioridad mis principios, mis costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, pues la política es todo lo contrario a eso, y los invito a que lean los textos y que se remonten, si quieren, a Platón, ¿no? Para que vean lo que significa la política desde hace miles de años, ¿no? La política significa la conquista del poder, obviamente, significa servir al ciudadano, pero también significa discutir respecto a una posición y luego alinearse en torno a ella. Entonces, cuando no existe eso en todas las bancadas, sobre todo en las bancadas más numerosas,
pues simplemente empiezan discusiones que si uno las ve desde afuera, vino un observador internacional en partidos donde hay realmente un sistema de partidos, por ejemplo, pueden venir de España, o pueden venir de Inglaterra, o de Colombia, o Chile, ¿no? Y ven y dicen, bueno, es inaceptable o es insólito que se comporten así los partidos. Mira, yo veo partidos en Colombia, una de las fortalezas de Uribe, y esto de Álvaro Uribe, de los periodistas, y yo lo veía en un conversatorio en una universidad importantísima con la Universidad Externado de Colombia, que admiraban el hecho que los 12, si el líder decía que se aplaudía, si no, no se aplaudía, para que veas la comparación con lo que hay acá, tenían una agenda común, no había voceros endiosados, no había posiciones aisladas, y esa fortaleza empezó a hacer que el resto de bancadas en el Senado colombiano los empiecen a imitar, porque la unidad de la bancada era su principal activo, y tener una agenda común y todo ese tipo de cosas. Y lo hablaba con gente del IRI, del Partido Republicano. Y acá se ve la inversa. Acá se ve la inversa, pero mira, lo importante no es alinearse en torno al capricho del jefe, que es una cuestión distinta, alinearse a una agenda que se coloca y se legitima ante la opinión pública y se empieza a defender y se actúa políticamente en función de ello. ¿Usted cree que su bancada se va a ir fraccionando? Yo pienso que vamos a hacer el mejor y el mayor de los esfuerzos para evitar eso, ¿no? Que es un peligro que está latente en toda la bancada. ¿Cuál no puede garantizar? No, yo no puedo garantizar nada, lamentablemente, en ese sentido. ¿Y qué hacer con un congresista que de pronto va contra la posición ahí sí de la agrupación, como esta de decir que es una maravilla, que fue una maravilla el golpe del 92? Yo creo que lo que toca en estos momentos, para no entrar en una polémica con alguien de mi bancada a través de los medios, es conversar con él y ver realmente cuál es su posición, pedir una yo definición. y pedir una definición respecto a ese tema. El otro asunto es las facultades legislativas, ¿no es cierto? Esto ha pasado a comisiones, en fin, celeridad, pero es importante darle las facultades. Don Víctor Andrés, usted que ha pasado por varias discusiones de estas. Yo lamento mucho que Juan Chipú, que es un hombre inteligente y que conoce mucho de política, no sea asesor del primer ministro. ¿Por qué no se asesoró mejor el primer ministro? ¿En qué sentido? A ver. ¿Cómo es posible que mande un proyecto con 25 cosas que hay que hacer dentro de 4 títulos? En un solo proyecto. En un solo proyecto. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Yo lo devolvería para que Zavala lo vuelva a hacer. Porque ahí hay 25 cosas que implican 25 temas, de los cuales implican ser vistos por 10 o 12 comisiones o 15 comisiones. ¿Pero por qué hace eso? Un combo. O un combi. O una combi. No sé cómo definirlo. Porque inusual inusual. Claro, porque los temas se dividen por sectores y también por proyectos. Por ejemplo, el sector, el tema de impuestos es un tema de la Comisión de Economía. ¿Qué tiene que ver con un tema de seguridad? ¿Qué tiene que ver con otros temas? O sea, nada que ver. O sea, por lo tanto, tú no puedes mandar en un solo proyecto tantos temas diversos. Cada tema tiene su proyecto y sigue un trámite regular o irregular o diferente o a otra velocidad. Pero mandarlo todo junto me parece que es una torpeza, es un mal manejo político de la relación entre el Parlamento y el Primerato. Don Juan Chipú, ¿es así? ¿Lo ve usted también así? ¿Le faltó asesoría al Ejecutivo para tratar de viabilizar y facilitar las cosas? Bueno, yo lo veo como una iniciativa que lo que buscaba era más bien agilizar las cosas, pero hemos visto que en el Parlamento lo que han decidido es enviar la comisión ese de ahí a 10 comisiones parlamentarias, lo cual me parece realmente inusual, pero que encuentra asidero en la situación que ha descrito muy bien Víctor Andrés, ¿no? Que es que una diversidad de temas están en un solo proyecto de ley, pero lo entiendo como una posición, no del Premier, sino del Consejo de Ministros, en el sentido de tratar de aligerar las cosas, pero ha tenido un resultado político, porque es una decisión política la que ha habido en el Parlamento. No olvidemos que Marta Chávez está asesorando a Rosa Bartra, y Rosa Bartra es la primera vicepresidenta la que está dictaminando este tipo de cosas. O sea, hay decisiones políticas, y por supuesto que Marta, para aquellos que tengan alguna duda, tiene influencia por su oficio político y por la experiencia que tiene. En todo caso, ¿la decisión tiene una intencionalidad política? Yo creo que sí, yo creo que sí existe una... o por lo menos
alargar el espacio de discusión, no tengo la menor duda. Por eso es que yo defendía la postura de la exoneración de comisiones, que si retrocedemos al 2001, entre el 2001 y el 2016, el 90% de los pedidos de facultades han sido exonerados del pase a comisiones. ¿Usted lo hubiera apoyado? A ver, es muy interesante lo que dice Juan, pero sí es probablemente que se quiera demorar el tema. Pero claro, hay un límite. El límite es la legislatura esta, de noviembre o diciembre, porque después ya no puede entrar en vigencia todo lo que sea vinculado a impuestos. Pero lo que sí me preocupa es que el gobierno le esté dando, esté alimentando o dándole argumentos para la demora. Para la demora y para el rechazo. Porque si el gobierno manda 4 proyectos vinculados a salud, educación, a vivienda, a economía, seguridad, en fin, 4 o 5, los que sean necesarios, van a ir a las comisiones respectivas, no más de 2. Constitución siempre, porque va a haber el marco constitucional de la delegación, y la otra comisión, defensa del consumidor, o energía y minas, o educación, o economía. Entonces, yo creo que hubiesen podido salir poco a poco. Él quiere hacer todo un paquete. Eso se puede hacer cuando tú dominas el Congreso totalmente. En este caso, el gobierno no maneja el Congreso. Con 18 miembros no maneja el Congreso. Entonces, no han entendido bien cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad. Bueno, nos queda a nosotros como miembros del oficialismo hacer entender a las diversas comisiones sobre la necesidad de tener esto con prontitud, ¿no? Son una serie de medidas que está esperando la gente, son medidas audaces en algunos casos, pero que van a generar todo un cambio en algunos eventos relacionados con la seguridad, el crecimiento económico, y bueno, los ministros van a ir por todas las comisiones y van a explicar eso, y también a la opinión pública sobre la necesidad de esa prontitud, ¿no? Ahora, en todo este tema también lo que se ha visto es una relación no tan confrontacional entre el gobierno y el fujimorismo. No hay lo que todo el mundo pensaba antes del 28 de julio, de que el fujimorismo de alguna manera iba a sacar el sable y, ¿no es cierto?, y iba a disolver cualquier iniciativa del Ejecutivo. ¿Sienten ustedes que frente a los problemas, además del Frente Amplio, existe una suerte de, como algunos congresistas han dicho, alianza entre el APRA y el fujimorismo, que se está entendiendo con el gobierno, o lo que hay es pragmatismo puro y nada más? Don Vito Andrés. Yo tengo que contestar antes que... ¿Se siente usted fuera de la argolla que dicen los de APP, por ejemplo? Bueno, el APRA siempre se ha asociado con partidos relativamente más pequeños que ellos y los han devorado totalmente. Ahora es al revés, el APRA está muy pequeñito y quiere devorarse al partido grande. No sé si pueda, no lo sé si pueda. O sea, ¿usted cree que la intención es dominar al fujimorismo? Por lo menos que bailen a su ritmo, ¿no? Que ellos colocan la música y los otros son los que van a bailar. Pero hay un viejo refrán que dice que para aplaudir se necesita 2 manos, no una sola. Entonces, yo no sé si eso puede estar pasando, no lo sé, yo no quiero especular, vamos a ver qué pasa más adelante. O sea, porque algunos han hablado de contubernio, pero usted, o de entendimiento, usted aquí está hablando de la intención del chiquito de comerse al grande. Claro, bueno, porque es que el APRA siempre, cuando se ha asociado en el pasado, con todos los que se han asociado, han desaparecido. O sea, se los ha comido, según usted. Ahora... Hace una gran aspiradora. Yo tengo una hipótesis. A ver. Tengo una certeza sobre el quinquenio pasado y una hipótesis sobre el actual. Mi certeza sobre el quinquenio pasado es que el APRA sí le dio dirección política al fujimorismo. No tengo la menor duda. ¿En qué sentido dirección política? ¿Asesoría? Claro, ante una bancada también numerosa, el APRA en el quinquenio pasado, en relación a su enfrentamiento con el humanismo, por supuesto que personas como Javier Velázquez y Mauricio Müller, que tienen un oficio parlamentario, influenciaban en las decisiones del fujimorismo. De eso no tengo la menor duda. No estaba en el Parlamento, pero soy un observador permanente y consumo política las 24 horas del día, y hago política. Y en este quinquenio yo creo que hay una inercia que se manifiesta todavía en un nivel de influencia que no ha llegado a cooptar al fujimorismo, pero sí indiscutiblemente hay una inercia que los lleva a tener una relación muy cercana. ¿Y comparte la idea que hay una intención del APRA de ser el que domine en esa relación? No, el APRA desde ese punto de vista históricamente es muy astuta. Ellos saben perfectamente que pueden ser utilitarios
del número de esa bancada y a la vez vender una idea, lo cual me parece positivo y políticamente yo también lo haría, de que nos mantenemos distantes de ellos, ¿no? Mira, muchas personas califican al Parlamento como una entidad así distante, lejana, aburrida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se equivocan. Es un arte ser parlamentario. Hay muchos que están aprendiendo. Y desde ese punto de vista, grandes tejedores como Javier Velázquez o Jorge del Castillo, tejedores de alianzas, ¿no? O personas que con la retórica, y la retórica es una buena palabra en política, como Mauricio Müller, pueden cambiar el curso de los acontecimientos con un debate, por supuesto que son necesarias en un parlamento. Igual Víctor Andrés, siendo un solitario en Acción Popular, puede generar el cambio de rumbo de un debate y por lo tanto el cambio de rumbo de los acontecimientos. Entonces, a esos 73, de la cual la mayoría son personas que recién se inician en política, esa dirección que les puede dar el APRA sí los puede llevar en el sentido que ellos quieran. Claro, pero la pregunta era, ya, en este entendimiento, como ustedes quieran llamarle, ¿cómo juega el gobierno? ¿Está entendiéndose con este grupo? ¿Se está distanciando de quienes lo apoyaron en las elecciones, está acercando a quienes fueron sus contrincantes, o está tomando prudente distancia? Bueno, hay varios escenarios, ¿no? Hay, por lo tanto, muchas especulaciones. Nosotros decíamos en campaña que la segunda vuelta iba a ser entre el fujimorismo político y el fujimorismo económico. Y por eso es que no se entiende, o mejor dicho, se entiende perfectamente bien, para las que no han captado eso, de que no va a haber una oposición total, porque en temas económicos se van a entender fácilmente sin necesidad de conversar, por un lado. Por otro lado, en el caso del APRA, el APRA se da cuenta que tiene partido pero no tiene líder. El fujimorismo se da cuenta que tiene líder pero no tiene partido. Entonces es probable, y seguimos con las especulaciones por supuesto, es probable que quieran algún tipo de entendimiento más adelante por eso, ¿no? Pero claro, el tema no es fácil y el APRA se da cuenta que el 2021 la tiene muy verde, no tiene un candidato, igual le está pasando al PPC que se ha quedado sin ninguna posibilidad para el 2021 y por tanto están jugando diferentes estrategias para ver cómo llegan en mejor pie. Claro, pero aquí lo que ha habido durante la semana ha sido, incluso de gente que ha estado al lado de Pedro Pablo Kuczynski, una crítica diciéndole, bueno, pero oye, tampoco valía un defensor del pueblo con relación a las facultades, esta negociación a qué nos ha llevado. O sea, pero eso no ha sido como que ha habido un acercamiento y una sumisión del oficialismo al fujimorismo para lograr sus objetivos como el de las facultades. Mira, en el caso del defensor del pueblo, yo he conversado de Walter Gutiérrez antes de la elección con Víctor Andrés, ahí no ha habido una moneda de cambio, yo creo que ha habido una decisión política y con convicción. Entonces, ¿están equivocados quienes hablan de que ha habido una moneda de cambio? Yo he votado por convicción. Y yo puedo decir que he participado en esto, que no ha habido absolutamente nada. No hemos conversado con nadie. Lo que hemos tratado de hacer es simplemente buscar una persona coincidencias que nosotros creemos que es buena y que tenga consenso. No si nosotros descubrimos que Enrique Castillo es una persona buena, que lo es, pero además tiene consenso, lo hubiésemos propuesto a él. Así es. Y yo creo que para ese momento Walter Gutiérrez era una persona que, siendo importante el tema de los derechos humanos, la Constitución también habla de los servicios públicos y la gran mayoría de reclamos viene por el lado de los servicios públicos, entonces me parece una persona Pero se ha considerado adecuada. Que haya habido un giro acorde con el pensamiento fujimorista, por ejemplo. No, yo no lo veo así. No creo que los fujimoristas hayan estado convencidos que Walter Gutiérrez era la persona. Ahora, que él tiene que aclarar algunos temas, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Ahora, lo que él ha dicho es que la Defensoría se ha dedicado mucho a los derechos humanos, que tiene que hacerlo. Eso no puede dejar de hacerlo, pero que el otro tema no lo ha tocado, y es verdad. ¿Y es el artículo 162 de la Constitución? Es verdad, y lo que le he dicho es una cosa cierta, que nosotros también ya lo habíamos dicho antes, y lo habíamos reclamado. ¿Cómo es posible que una tarjeta de crédito de Saga y de Ripley, que son empresas chilenas, en Chile te cobren 40% de interés, y en el Perú, para los peruanos, le cobren 140%? Eso es una realidad. O sea, el peruano paga 3 veces más. ¿Por qué? ¿Por ser peruano? ¿Y la empresa es la misma? No, pues algo está fallando allí. Pero bueno, de repente son consideraciones económicas que tienen que ver con la realidad económica de cada país. 3 veces más, 300%.
monopolio. Mira, y al hacer el análisis de esta elección del defensor del pueblo me he dado cuenta que no puede estar acotado o monopolizado por la profesión de abogado, pues, ¿no? Claro, eso también es interesante. Y por eso yo estoy presentando un proyecto de ley de modificación constitucional para que eso de que solamente abogados sean defensores del pueblo está mal. O sea, un antropólogo no puede ser defensor del pueblo, un ingeniero como Carlos Tapia, un filósofo como Salomón Lerner, Febres, no podría ser defensor del pueblo. Entonces yo creo que hay personas valiosas que no tienen que ser abogados, que no puede existir ese monopolio, y he presentado un proyecto de ley de modificación constitucional. Yo personalmente quisiera firmarlo también. Muchísimas gracias, Víctor Andrés, será un honor. Ahora, el último tema es el siguiente. 45 días, casi 50. La mitad de los 100 de la cifra que ha puesto el gobierno para mostrar algunos resultados, ¿no es cierto? O para poner en marcha todos sus planes, por lo menos de urgencia. ¿Cómo ve Víctor Andrés García Belaúnde el gobierno en esta mitad de ese primer tramo de los 100 días? En 50 días lo único que es visible, que hemos visto todos, es una ley de Dorra, que me parece que es una ley equivocada, y algunos oficiales generales de la policía dado de baja. Eso es lo único que hay en 50 días. Yo esperé algo más. No, yo sí veo algo más. Ahí sí discrepo con mi querido amigo Víctor Andrés. Yo creo que todo lo que ha pretendido el gobierno en esta primera etapa lo ha logrado. La ley de transparencia fiscal, la misma ley de presupuesto, el debate fue muy interesante. Y en ese sentido yo creo que uno de los activos del gobierno es el poder del argumento, ¿no? Sobre todo si este es técnico. Y en ese sentido, como es una especie de valor absoluto, el fujimorismo ha tenido que reconocer que ante determinados temas pues tenían que votar con nosotros. Y el otro punto que me parece positivo es buscar la legitimidad en la opinión pública, y ese es un elemento que no se puede desperdiciar. Pero a ver, ese es un tema interesante, porque ahí la legitimidad se logró por el funcionamiento del gobierno o por Pedro Pablo Kuczynski. Mira, ¿Es Pedro Pablo Kuczynski el hombre que está generando la simpatía, o la imagen de Pedro Pablo Kuczynski la está extendiendo hacia el gobierno, pero sin justificación? Es un ejercicio válido. Tú cuando tomas la colina la tomas con un grupo de comandos y luego le corresponde a las tropas asentarse. Entonces, en función de esa metáfora... Pedro Pablo es el comando. El comando... que conquiste el 65%, ahora le corresponde a sus ministros y a su bancada, a su agrupación, consolidar esa posición. Yo diría que algo más. Bueno, una pequeña precisión nada más a mi amigo Juan Chambut, es decir, la ley de transparencia y la ley de presupuesto son proyectos todavía, aún no están aprobados, ¿no? De acuerdo. Bien, en el segundo término, sí, yo creo que Kuczynski se ha manejado bien en estos 50 días y ha levantado un poco el respaldo que tenía, pero también Zavala, que es una sorpresa, que se ha manejado bastante bien, porque él sí era una sorpresa. A Kuczynski más o menos lo conocemos, pero a Zavala no lo conocimos a este nivel. Y él también es una sorpresa. Y yo creo que no hay que quitarle menos tampoco a Luz Salgado, que lo está haciendo bien en el Congreso. Porque el Congreso ha subido de 12%, que lo dejamos nosotros el 28 de julio. A 49. A 49. O sea, ¿ustedes creen que Luz Salgado ha sido un elemento de estabilidad? No tengo la menor duda. Que no duda. Parecía... que nadie nos imaginamos que podía ser tan receptiva y generar tanto respaldo. Y bueno, y ahí están las encuestas, y así ha sido, y creo que eso es bueno para el Mira, país. estos 50 primeros días, porque obviamente la evaluación de Luz Salgado será cuando culmine su periodo, son muy buenos, y hay que reconocer que esta estabilidad que hay en el Parlamento es por la forma como se está desenvolviendo Luz. Y tampoco olvidemos otro detalle, ya que Víctor Andrés ha recordado las encuestas. Por primera vez se ve que el Congreso tiene un 63% como más poderoso que un Ejecutivo con tan solo 13. O sea, es una diferencia de 5 veces, o sea, absolutamente inusual. Eso tiene que ver con la mayoría, con la forma como se está conduciendo, y también tiene que ver con la forma como se están comportando los parlamentarios. Es una responsabilidad, pero coincido plenamente con Víctor Andrés. Este Congreso, en una palabra, ¿es mejor que el anterior? Yo no podría evaluarlo, eso le corresponde a la opinión pública. Víctor Andrés. Yo que he estado en los dos, creo que sí. Hasta el día de hoy, 50 días. Vamos a ver, de los 500. Y la última pregunta. Keiko Fujimori. Se reclama que ya es tiempo de que aparezca Keiko Fujimori. Que deje lo que para muchos es frustración, es pena, es fastidio, es, bueno, lo que fuera que sea. ¿Es momento de pedirle a Keiko Fujimori que aparezca Víctor Andrés García Belaúnde?
Pero yo no le puedo pedir nada a Keiko porque yo no tengo nada. Pero le hablo además, no como partidario, sí, no como miembro de otra bancada, sino como observador político. Ahora, yo tampoco le puedo pedir a mi candidato Barrechea que salga más a la televisión, que podría hacerlo. ¿Debe salir? No, ¿Se está quedando? Son estrategias. Ya. Está trabajando sin noticias, está trabajando en las bases, está viajando bastante. Ha estado en Tacna, acaba de llegar de Tacna, sin publicidad. Yo creo que esa labor es fundamental, ¿no? Yo creo que el kairos, ¿no? El tiempo oportuno para Keiko todavía no ha llegado. ¿No? Por una sencilla razón. Hay que consolidar su bancada, porque de lo contrario, un desgaste de la bancada puede arrastrarla a ella. La situación actual es insólita, ¿no? Un parlamento con mayoría opositora, y por lo tanto cualquier proceso de desgaste podría arrastrarla. Yo creo que ella está observando y me parece bien que tenga una influencia sobre su bancada, pero que se mantenga por el momento detrás de cámaras. Muy bien, don Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias. ¿Le sugiere algún comentario las actitudes del cardenal en todas estas semanas? No. ¿Prefiere no decir nada? Prefiero no. Juan Cheput. No sé. Yo tampoco, yo tengo un gran respeto por su eminencia. Yo también, por supuesto. Muchísimo. Pero en temas políticos, pues, a veces discrepamos, ¿no? Muy bien, y en esa línea, entonces, ¿ustedes dirían que hay proyectos de ley que provocan al cardenal, que provocan a la Iglesia, o es que el cardenal reacciona mal frente a lo que es el derecho civil de establecer proyectos como el de la unión civil, etcétera? No, yo creo que él tiene derecho a defender a la Iglesia, ¿no? Claro. Para eso está. A mí me agrada comportamos o no es otra cosa. Un cardenal respondón, me agrada. ¿Sí? O sea, claro, Dios dijo, si te golpean una mejilla, pon la otra, pero no dijo qué hacer después. O sea, es importante. Es importante responder. Entonces, cardenal respondón para ministra respondona. Muchísimas gracias a ambos por esta posibilidad que nos han dado de conversar. Veremos cómo viene esta semana para no solamente la política peruana, sino ojalá cosas que sean muy positivas para el país. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos.